Jornada 13 de la Liga 2025-26, el Barça recibió al Athletic de Bilbao en por fin el Camp Nou, y es por eso que no hay lugar como el hogar. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Valdé, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Koundé como nuestra línea de 4, Dani Olmo, Eric García y Fermín como nuestros tres mediocampistas y Ferran Torres, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros tres delanteros titulares. En el recurso del partido también entró Ronald Araujo, Marc Bernal, Marc Casado, Rafinha y Dro Fernández. Las últimas 2 semanas del parón de selecciones del año han culminado por fin, lo que significa que por lo menos hasta marzo o abril ya no volveremos a ver el fútbol de selecciones que, bueno, a mí personalmente no me gusta, y esto significa que el Barça entra en la recta final, entre comillas, del año, y lo hace de una gran manera, no solamente por el partido que vimos hoy, que verdaderamente fue un lujo verlo, sino por la noticia más importante de esta temporada hasta el momento. Así es, señoras y señores, por fin el Barça ha vuelto al Camp Nou. Por fin, tras muchas idas y vueltas, por fin, tras muchos peros y muchos intentos, el Barça recibió el permiso no solo de la Liga, sino también de la UEFA para poder usar el Camp Nou en lo que queda de la temporada. Un Camp Nou que con cada día que pasa, cada actualización que nos muestran, se ve cada vez más bonito y hace que todos los culés contemos los días para que llegue el momento en el que esté completamente terminado. Pero a pesar de que aún le falta un montón, el Barça por fin ha vuelto al Camp Nou, por fin hemos vuelto a nuestra casa, a nuestro templo, y qué manera de volver, porque más allá de la importancia que teníamos de por fin volver al Camp Nou, por fin volver a un estadio en el que se pueda sentir la presencia de nuestros hinchas, era importante estrenarlo de una gran manera, y creo que así fue, porque dejando de lado la emoción que ha sido regresar al Camp Nou, vamos a hablar del partido. Como ya he mencionado, el parón de selecciones ha terminado, por suerte no hemos tenido ningún lesionado grave, todos han vuelto sanos y salvos, y los que no fueron, pues obviamente no les pasó nada, y con esto el Barça ha tenido a prácticamente toda su plantilla, entre comillas, disponibles para este partido, y digo entre comillas por obvias lesiones y también por la falta de Frenkie de Jong tras su roja en el último partido, pero digo que ha tenido a prácticamente todos porque por fin ha vuelto Joan García y Rafinha, y con esto doy el paso a hablar sobre el 11. Debo decir que ha sido un 11 que como tal no me ha sorprendido porque yo sabía que a la mínima que Joan García estuviera disponible ya iba a ser el titular. No es por desprestigiar a Chesney, pero creo que es obvio y hasta él mismo sabe que Joan García tiene que jugar. Lo que sí me ha llamado la atención es la entrada de Gerard Martín como central. A ver, en verdad esto no tendría que ser raro. Gerard Martín, si no me equivoco, ha jugado de central en el Barça B. Capaz me equivoco, pero creo recordar que sí cumplía ese rol en algunos partidos. Pero de todas formas, no me esperaba este cambio. Es decir, teniendo a Araujo y a Christensen, yo esperaba que uno de los dos entren. Porque entiendo que por la falta de mediocampistas podías hacer un cambio raro en el mediocampo. Pero yo pensaba que iba a ser Christensen como mediocampista, que ya lo hemos visto. O incluso atreverte a darle a Dro minutos importantes. Pero finalmente Flick decide sorprender con esta alineación. Y lo peor es que le sale bien. O bueno, lo mejor es que le sale bien. Con este cambio le da la oportunidad a Eric García de desarrollarse de 5, que también es algo que hemos visto. Poco, pero sí recuerdo momentos en partidos en los que por necesidad Eric García ha subido como 5. Y con Eric de 5 mantiene a Fermín y a Olmo en el mediocampo. Cosa que aún así me parece también raro, usualmente es uno por otro. Y lo poco comentado es que deja a Casado en el banco. Curioso, pero no lo puedo criticar porque primero es Flick y segundo sale nuevamente bien. Como digo, fue una sorpresa entre comillas este 11, pero lo importante es que se dio bien. Y es con esto que vamos a iniciar a hablar del partido ahora sí. Pero es curioso, porque a pesar de que me apetece hablar del partido, ¿qué puedo decir de un partido en el que las cosas se hacen bien? Un partido en que desde el inicio se ve un buen Barça, un Barça que buscamos constantemente, que es uno con intensidad, concentración, que corra, que presione, que apriete. Un Barça que mantenga un nivel constante durante por lo menos el 90% de los 90 minutos. Y eso creo yo que hemos visto. Puede ser también por el factor campo, el factor de emoción de volver al Camp Nou, el tener a la gente ahí alentando tan cerca, porque si algo diferencia al Camp Nou de Montjuic es el hecho de que la gente no está tan lejos. Montjuic tenía una pista de atletismo que separaba la cancha de los hinchas y hoy con la emoción y todo se siente un ambiente diferente y eso la verdad es que emociona un montón porque incluso a través de una pantalla se siente esto, se escucha el público, se le ve en los jugadores otra actitud y esto empuja al Barça a ser uno de sus mejores partidos de la temporada porque se ve otra actitud del Barça y esto lo he mencionado en el último partido.
hay una línea a seguir y es la misma que se ha repetido en este ni el anterior partido, con resultados un tanto diferentes, porque obviamente hubo factores diferentes, pero con una misma idea, que este Barça no desista, no decaiga, porque solo así se verá a un Barça que a todo el hincha le va a gustar. Dicho y hecho, los dos ejemplos están claros, uno más que otro. Creo que el Barça, ignorando el parón de selecciones, ha tenido dos partidos seguidos muy buenos, que como digo, a pesar de haber factores diferentes, hay uno que no puede cambiar para conseguir este tipo de partidos. Y es sencillo, chicos, a correr, a morder, a presionar, a apretar, a no dejarlos respirar. Porque hoy, y aprovechándome un poco la ocasión, siendo un poco oportunista, ¿alguien va a hablar de la línea adelantada? No. ¿Nadie va a decir nada? ¿O solamente se le puede decir algo cuando perdemos? Hoy el sistema sí funciona. Hoy sí. Hoy que el Barça ha sido un tanque de oxígeno constante. Hoy que prácticamente todos los jugadores han estado comprometidos, incluso los que lo han hecho mal, porque han habido jugadores que lo han hecho mal. Hoy que incluso ellos han corrido, hoy no se dice nada de la línea adelantada. ¿Por qué será, no? Es decir, no se ve un factor claro ahí. Digo yo, porque a lo mejor es que yo vivo en otra realidad. Por favor, quien sea que escuche esto, quien vea esto, déjese por favor de tonterías. La línea adelantada no es el problema. No somos el único equipo que juega con la línea adelantada. No somos los inventores de una nueva estrategia que nadie nunca ha usado y que ahora se está empezando a ser conocida. No es el lateral mediocampista de Guardiola o el falso 9 de Messi. No es nada de eso. Es tan sencillo como un sistema de juego en el que tienen que estar todos comprometidos. Tienen que todos correr. Tienen que todos morder, porque es un sistema de juego en el que nadie se puede quedar. No es cosa de que la línea esté en el medio del campo y dejemos metros atrás. Es de cierta forma obligarnos a nosotros mismos a no cometer errores, porque si cometemos errores, ahí es donde sufrimos. Cuando dejamos que el rival piense, cuando no lo presionamos como debemos, cuando no estamos concentrados, ahí es donde sufrimos, porque ahí es donde la línea defensiva tan adelantada sí puede fallar. Pero no depende exactamente si está Eric García en esa línea, si está Paco García, si está Gerard Martín. No depende de eso, no depende ni siquiera de Íñigo Martínez. Depende de lo comprometidos que estemos con que ese balón sea nuestro. Y hoy creo que se ha visto eso. Hoy la mayoría de los jugadores han vuelto a un gran nivel del parón de selecciones. Hoy netamente Joan García, que no ha sufrido exageradamente en el partido, no ha sufrido exactamente porque ha estado atento a lo que tiene que hacer. No ha sufrido porque los demás también han estado atentos a lo que tenían que hacer. Hoy Gerard Martín se camufla perfectamente bien en la saga central porque él y los demás han hecho un gran trabajo. Pero no me voy a adelantar a hablar de nombres propios aún. Aún hablando del colectivo, creo que desde el inicio se vio a un Barça muy apisonador, muy demoledor, muy correcto en salida, muy correcto en la marca. Y hablo más allá del gol, que obviamente es un honor que un jugador de la talla de Lewandowski, de la historia de Lewandowski, como capitán hoy del Barça, marque el primer gol de esta nueva era. Yo lo repetiré muchas veces hasta el cansancio y hasta que finalmente Lewandowski ya no esté. Qué poco lo valoramos. De verdad, pareceré disco rayado, pero tenerlo en nuestras filas en la historia del Barça va a quedar muy marcado. Pero en fin, más allá del primer gol de Lewandowski, que ya inicia con un Barça demoledor, yo personalmente durante todo el resto del partido, a pesar de que el Barça tuvo sus oportunidades y desperdició algunas cuantas, siento que el Barça tiene un partido muy correcto. Un partido encendido en el que, aún teniendo la ventaja, es tan solo la ventaja de un gol. Era un partido que aún estaba abierto y parecía que ya se había cerrado. Y puede ser que esté exagerando, no voy a mentir. Capaz es la emoción de todo que rodea el partido, porque verdaderamente estoy feliz del partido. Pero yo en ningún momento sentí que la Athletic de Bilbao tuviera alguna oportunidad. Obviamente luego hay chances. Luego hay una de Nico Williams, si no me equivoco, que pasa muy cerca. Otra que no me acuerdo quién, que le cae el balón prácticamente solo frente a Joan García y Joan García ataja muy bien. De por sí Joan García se posiciona muy bien y creo que eso hace la diferencia, de que hace que parezca que situaciones complicadas sean más sencillas. Pero el punto es que puede haber situaciones de la Athletic de Bilbao, obviamente, pero luego cuando se sale de una pseudo presión que ellos hacen, luego cuando se juega en el mediocampo con Eric García, con Fermín, incluso con Dani Olmo, que debo decir que no estuvo del todo fino, pero aún así no dejó de intentarlo y eso se valora. Cuando se empieza a jugar en el mediocampo, cuando se empieza a tener el balón, ya se siente otra atmósfera, ya no se siente un peligro. Y con eso me quedo yo porque eso es la sensación que te da este Barça cuando hace las cosas bien. La sensación de que no importa quién esté jugando, no importa quién esté enfrente, cuando somos nosotros mismos somos superiores, infinitamente mejores somos. Y eso es lo que le ha estado faltando a este Barça en este inicio de temporada. Sentirse bien consigo mismo, tener el balón, empezar a jugar con Lamine, jugar con Pedri, jugar con tal, jugar con cualquiera y sentirse bien con el balón. Y no sentirte mal cuando lo pierdes, sino hacer sentir mal al rival. Porque vas a ir a presionarlo, porque no vas a dejar que juegue, porque vas a marearlo como puedas y le va a costar horrores armar tan siquiera una sola jugada.
Y eso he visto hoy del Barça. El segundo gol es verdad que llega muy tarde y llega de una genialidad de Lamine, pero llega por consecuencia de lo que estamos viendo. Porque también cuando el equipo se siente bien, los cracks que tengamos van a hacer de las suyas. Y hoy Lamine en las ocasiones puntuales que tuvo, que no digo que solamente haya tenido ocasiones puntuales, sino que en precisamente esas, empieza a hacer alborotos. Que si regate por aquí, que si pasecito por acá, me asocio, que si me atrevo, que si desbordo. Es así. Lo importante no solamente es ser dominador de un partido, sino también de jugar a lo que tú quieres, es esto, que tus cracks, que tus jugadores importantes empiecen a lucirse. Esto es lo que pasa cuando el Barça se hace dueño del partido por su propia identidad, por su propio sistema, ese sistema que tanto critican. Y símbolo de lo bien que estábamos es también el hecho de que al segundo tiempo no hay cambios. El único cambio que hay es de Valdé porque había tenido un golpe por ahí y por precaución obviamente a la espera del partido contra el Chelsea él tiene que descansar. No vamos a arriesgar ahora, pero si no es por eso prácticamente no hay cambios. Creo que narrar la segunda parte es simplemente repetir mis palabras elogiando al Barça. La verdad es que los únicos peros que veo de este partido es el nivel un poco disconforme de algunos jugadores. Ya mencioné a Dani Olmo, Valdé también no estaba del todo bien y Koundé, a pesar de que hoy lo vi un poquito mejor, creo que aún le falta un montón para que llegue al nivel del que sabemos que puede llegar. Más allá de eso, creo que todos estuvieron bastante bien e incluso tengo que destacar algunos porque ahora sí, hablando en nombres propios, qué partidazo el de Eric García. Ya debería dejar de ser raro hablar de Eric García así, pero la memoria a mí me invade. Recuerdo 2021 cómo se le criticaba tanto a Eric García. Y eran críticas con razón, porque Eric García no estaba del todo bien. Es más, no es nada parecido al Eric García de ahora. Y la forma en la que su juego ha cambiado al punto de que ya no es solamente que sea un jugador cumplidor, porque hay jugadores cumplidores. Jugadores que los cambias un ratito de posición y pueden hacerlo bien. No perfecto, pero lo pueden hacer bien, se pueden adaptar. Y luego están los jugadores realmente polivalentes. Y creo yo que Eric García es un jugador completamente polivalente. Cumple lateral, te cumple de ambos centrales, zurdo y diestro. Te cumple de mediocampista, falta que lo pongan de delantero y lo va a cumplir bien. Hoy su labor de 5 ha sido para mí muy buena. Se lleva incluso la asistencia en el tercer gol, gol que me conecta con el siguiente a elogiar. Fermín López, sin ninguna duda, hoy por hoy está muy por encima de Dani Olmo. Y sé que está feo comparar entre jugadores, sobre todo jugadores nuestros, pero la diferencia que te marca Fermín cuando está en su mejor momento es que no se cansa en ningún momento. Te presiona acá, te presiona allá, te da muy buenos pases, lee muy bien la jugada. Y creo que el hecho de que no haya jugado con Pedri significa que ya no es un jugador que necesita ser potenciado. Me refiero a no ser potenciado por otros jugadores, porque si tú pones a un jugador normalito al lado de los mejores jugadores, obviamente va a hacer las cosas bien. Si tú pones a X mediocampista rodeado de Pedri, rodeado de Lamine, rodeado de Rafinha, rodeado de jugadores cracks, obviamente lo va a hacer bien. Pero hoy Fermín se destaca por sí solo. Y a mí esto me parece un bendito problema, porque la verdad, como ya lo he dicho, para mí Frenkie, Pedri y Gavi son mis tres mediocampistas que yo en su mejor momento, cuando estén bien, los pongo sin ninguna duda. Pero ahora tengo una duda. ¿Qué hago con Fermín? No lo sé y no lo sabré en un gran tiempo, pero bendito problema va a ser eso. Esperemos siga en esa línea. Como digo, seguir hablando del partido en colectivo es simplemente repetir mis palabras de la primera parte. Y sobre todo por lo que pasó, porque ahora sí voy a hablar de la polémica, porque yo ya hay cosas que no entiendo. Una polémica que por suerte se resuelve bien, porque ya las cosas que pasan directamente con los árbitros es ilógico. ¿Cómo es posible que una patada que pasa a un metro, prácticamente a un metro de ti, que no tiene ninguna intención de jugar el balón, simplemente va a hacer daño, a desquitarse porque el huevón está ardido por lo que le está pasando a su equipo? ¿Cómo es posible que eso pase en tu cara y no hagas nada? Que saques una amarilla, a un patadón clarísimo. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Le tiene que sacar un cuchillo y acribillarlo ahí? ¿Tiene que romperlo para que finalmente se cobre una roja clara? Porque a mí que me está dando a entender el hecho de que no saque la roja directa y tenga que intervenir el VAR. Que si no está el VAR me roban. Yo no me voy a extender mucho con esto porque quiero que este video sea un video bonito, un video alegre por lo que está pasando el Barça netamente en este partido, pero a mí me parece escandaloso el hecho de que saque una amarilla en una jugada tan clara que pasa directamente en su pepa y el huevón del árbitro José Sánchez decía sacar amarilla. En fin, ¿qué se puede decir? Finalmente el partido se resuelve con un 4-0 tras una gran jugada de Lamine que termina Ferran en los últimos minutos. Temas a mencionar rápidamente, volvió Rafinha, Bernal tuvo minutos, de hecho Rafinha vuelve muy bien y tuvo una, no sé si muy clara, pero muy buena en los primeros segundos que tuvo el balón, y es importante que un jugador así regrese porque sí que hacía falta y sí que los vamos a necesitar. Pero antes de hablar de lo que se viene,
la tabla. Y el Barça con este resultado y a la espera de lo que pase mañana o en unas horas con el Real Madrid es líder momentáneo teniendo los mismos puntos y tan solo dividido por la diferencia de goles a favor. Aún así, el único competidor no es solamente el Madrid, el Villarreal está tan solo a 2 puntos por debajo y a 6 puntos un poco más lejos ya el Atlético de Madrid, equipo que también juega mañana. Con esto el Barça ahora mete presión ahora al Madrid a que haga las cosas bien, si no pues qué pena, pero la ventaja ahora es nuestra. Ojalá se den las cosas bien. Pero bueno, ya veremos qué pasa en unas horas. Ahora el Barça le tocará descansar y cambiar el chip porque ahora se viene un partido muy importante en Champions. Volvemos a visitar un campo que mucho nos ha atormentado de forma errónea, contra un rival al cual le hemos hecho daño y también nos han sabido hacer daño en estos últimos 15 años. Volveremos a visitar Stamford Bridge. Se viene jornada Champions, se vienen unos partidos muy interesantes para el Barça, se viene también el inicio para nosotros de la Copa del Rey y se vienen jornadas decisivas para terminar por lo menos el año de la mejor manera. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy como siempre en la descripción, mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick donde voy a iniciar a hacer directos pronto y mi TikTok donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste, te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, hasta acá el video, ha sido un video entre comillas corto y un poco con voz baja porque lo estoy grabando muy tarde, son 2 de la mañana ahora mismo y bueno, capaz si me he dejado un par de cosas, he tratado de abarcar todo, pero bueno, perdón si ese es el caso. Aún así, lo importante para mí era reflejar la felicidad de no solamente el triunfo, no solamente de la imagen que he dejado del Barça, sino también de nuestro regreso a casa. Por fin, el Camp Nou ha vuelto. Así que sin más, hasta acá, visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de Champions. Adiós.